El Cementerio Municipal de Morón es uno de los espacios más antiguos y representativos del partido, en la provincia de Buenos Aires. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX. Como ocurría en muchos pueblos bonaerenses, los primeros camposantos estaban ubicados dentro del área urbana. Sin embargo, las crecientes preocupaciones sanitarias obligaron a trasladar el cementerio fuera del núcleo poblado. En el año 1864, la municipalidad adquirió un terreno fiscal de aproximadamente 12 manzanas para establecer el cementerio en su emplazamiento actual, convirtiéndolo en una de las necrópolis más antiguas del conurbano bonaerense. Este nuevo espacio fue concebido con una planificación más ordenada, incorporando muros perimetrales, accesos formales y arbolado, elementos que buscaban otorgar solemnidad y estructura al conjunto. Con el crecimiento demográfico de Morón, el cementerio atravesó sucesivas ampliaciones. A comienzos del siglo XX se construyeron los primeros nichos. Entre 1907 y la década de 1970 se realizaron múltiples expansiones que consolidaron su fisonomía actual. Arquitectónicamente, el predio combina bóvedas familiares, panteones de asociaciones de inmigrantes, antiguas tumbas en tierra y sectores parquizados. Las dos entradas monumentales con peristilos, incorporadas durante la década de 1930, reforzaron su carácter institucional. También destaca la presencia de esculturas y monumentos funerarios, que reflejan distintos estilos, propios de la tradición funeraria bonaerense. Más que un simple lugar de sepultura, el Cementerio Municipal de Morón funciona como un archivo material de la historia local. En sus calles internas descansan generaciones que fueron protagonistas del crecimiento urbano, económico y social del distrito. Cada ampliación, cada galería y cada bóveda narran la transformación de Morón desde un pequeño pueblo del siglo XIX hasta la ciudad actual. Porque detrás de sus muros no solo hay silencio, hay memoria, patrimonio e identidad.
La ciudad de Libertad se originó casi espontáneamente en el partido de Merlo, y si bien no tiene una fecha exacta de fundación, se establece como tal al año de 1870, cuando ya se habían establecido en la zona una serie de familias en torno a una posta con una pulpería, llamada La Libertad. En el año 1871 se desata sobre la provincia de Buenos Aires la epidemia de fiebre amarilla, lo que hace colapsar al pequeño cementerio de Merlo. Esto decidió a las autoridades a construir un nuevo cementerio en la intersección de las actuales calles Víctor Hugo, Américo Vespucio, Boulogne-sur-Mer y Avenida Eva Perón. El pórtico, del por entonces conocido como Cementerio Nuevo, fue diseño del arquitecto Pedro Benoit. Los restos óseos que se hallaban en el viejo cementerio fueron trasladados a la nueva ubicación, y la primera persona en ser enterrada fue el maestro albañil Antonio Ayerbe, constructor del edificio de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. El cementerio Santa Isabel es de reducidas dimensiones. Se extiende tan solo sobre 400 metros cuadrados aproximadamente y es la última morada de muchos miembros de la Sociedad de Merlo de fines del siglo XIX y principios del XX. Sobre la calzada principal de poco más de 100 metros de longitud se encuentran los monumentos fúnebres de miembros de las familias Landaburu, Prat d'Ambolena, Monetti, familia Lagomarsino, Fernando Moretti, inmigrante italiano, fundador de la Sociedad Italiana de Merlo y que cumplió una destacada actuación en la dirección del Colegio Domingo Faustino Sarmiento. También se encuentra el mausoleo de la familia Ratti, quienes tenían tierras tanto en Padua como en Ituzaingó, y algunos de sus miembros fueron intendentes de Morón. En el cementerio también se encuentran los restos de integrantes de la familia Sullivan. Al final de la calzada se encuentra un imponente panteón construido en 1932 por la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos para los miembros de esa colectividad. La colectividad española también tiene un pequeño mausoleo cerca de la entrada del cementerio. Con el aumento de la población, se vio en la necesidad de extender sus límites, hasta que en el año 1959, en una oportunidad en que el gobernador Óscar Allende visitaba Merlo, el intendente Ernesto Rendich pidió apoyo financiero a la provincia para la creación de un nuevo cementerio. El nuevo cementerio fue llamado Cementerio Santa Mónica y fue inaugurado en la década de 1960. Desde entonces, el Cementerio Santa Isabel fue conocido como el Cementerio Viejo de Libertad.
El cementerio municipal de Moreno, conocido hoy como Santa Coleta, es un testimonio silencioso del origen y la evolución histórica del partido, que su historia comienza ligada al nacimiento mismo del pueblo de Moreno, fundado en 1860 por don Amancio Alcorta alrededor de la estación ferroviaria. Ante el crecimiento de la población, en 1867 se inauguró el primer cementerio local. Sin embargo, las epidemias de cólera en 1868 y de fiebre amarilla en 1871 resultaron devastadoras. El pequeño camposanto colapsó rápidamente, obligando a las autoridades a proyectar un nuevo espacio funerario. En 1873 se decretó la construcción de un segundo cementerio, esta vez alejado del casco urbano por razones sanitarias. Las tierras fueron donadas por doña Coleta Palacio de Alcorta, viuda del fundador del pueblo, gesto que marcaría para siempre la identidad del lugar. El nuevo cementerio conservó su portón original de hierro forjado y aún mantiene tumbas en tierra y antiguas bóvedas familiares. A lo largo de la avenida principal se erigieron los mausoleos de las familias más influyentes de la época, con estilos arquitectónicos que van del neoclásico y neogótico al neobarroco y Art Nouveau. Estas construcciones reflejan la estructura social del Moreno fundacional. Hacia fines del siglo XIX surgieron bóvedas colectivas vinculadas a sociedades de socorros mutuos, testimonio de la llegada de inmigrantes franceses, españoles e italianos, cuyas lápidas y símbolos narran la historia de las primeras comunidades europeas del distrito. En la década de 1940, el cementerio fue reorganizado, se modificó su eje principal, se abrió un nuevo acceso y se construyó una capilla, dividiendo el predio entre el sector histórico y las ampliaciones modernas. Recién en 1985 se oficializó el nombre Santa Coleta, en homenaje a su benefactora. Aunque aún no ha sido declarado patrimonio histórico, Santa Coleta es hoy uno de los espacios funerarios más valiosos del partido de Moreno, donde la historia local, la memoria colectiva y el patrimonio arquitectónico conviven en silencio.
General Rodríguez nació el 12 de mayo de 1864 con la llegada del ferrocarril, que unió estas tierras con Buenos Aires y dio origen a un pequeño pueblo alrededor de la estación. Con el paso de los años, el crecimiento de la población hizo necesaria la creación de instituciones básicas, la parroquia, los edificios de autoridades locales y, hacia fines del siglo XIX, un lugar destinado al descanso de sus muertos, ya que se utilizaba el cementerio de Luján para las inhumaciones. Así surgió el cementerio municipal de General Rodríguez, inseparable de la historia misma del pueblo. Ubicado en el sector más antiguo de la ciudad, el cementerio comenzó como un camposanto sencillo, acorde a una comunidad en formación. Allí fueron sepultados los primeros pobladores, trabajadores rurales, comerciantes, familias fundadoras y vecinos anónimos que construyeron el General Rodríguez de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Cada tumba, cada apellido grabado en piedra, funciona como un registro silencioso del pasado local. Su trazado y arquitectura reflejan la identidad de un cementerio municipal bonaerense: senderos rectos, nichos de hormigón, bóvedas familiares y mausoleos que hablan de pertenencia a las distintas clases sociales. Si bien encontramos imponentes obras funerarias y bóvedas de diferentes estilos, que van desde el neogótico hasta el art déco, no es un cementerio monumental, pero sí profundamente histórico. Es un archivo a cielo abierto, donde se leen las distintas etapas del pueblo y sus transformaciones sociales. Se destacan, como en la mayoría de los cementerios municipales, los panteones de las asociaciones de socorros mutuos española e italiana. Con el correr de las décadas, el cementerio acompañó los momentos más significativos de la comunidad: entierros colectivos en tiempos difíciles, despedidas multitudinarias de figuras locales, homenajes a veteranos y actos religiosos que aún hoy se realizan, especialmente cada día de los fieles difuntos. Para muchas generaciones, este lugar fue y sigue siendo un punto de encuentro con la memoria. En tiempos recientes, el cementerio también expuso los límites de su propia historia. La falta de espacio y el deterioro de su infraestructura llevaron a declarar emergencias y a proyectar un nuevo cementerio parque municipal pensado para garantizar el descanso de las futuras generaciones. Así, el viejo camposanto entra en una nueva etapa, la de preservar su valor histórico mientras el pueblo sigue creciendo.